En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros. Hermanos, bienvenidos a celebrar la Eucaristía en el domingo, el Día del Señor. Cada domingo traemos a la Eucaristía los motivos de oración que vivimos personalmente, como comunidad y como sociedad. Y hoy, el último domingo de septiembre, la Iglesia nos invita a orar por los migrantes y por los refugiados, sin duda una realidad dolorosa e interpeladora en tantos países del mundo y también muy cerca de nosotros. Cada vez hay más migrantes que vienen a buscar una calidad de vida digna aquí entre nosotros. Ponemos esta intención junto a las otras que traemos cada uno de los presentes en el momento de empezar nuestra celebración. Quería presentaros a los seminaristas que van a participar con nosotros los domingos en esta parroquia. David Alonso, que te vean, David. David Álvarez, no Alonso Álvarez, que procede de Avilés y está en el Seminario Metropolitano. Vendrá a acompañarnos pastoralmente este año a la parroquia. Modesto Eliezer Mateo, que procede del Seminario Redentoris Mater del Camino Neocatecumenal, ya estuvo con nosotros el año pasado. Y también hoy contamos de nuevo con Adrián Álvarez, el monaguillo por excelencia, que viene siempre a celebrar con nosotros desde la corredoria en donde vive la celebración de la Eucaristía. Oremos ahora en unos momentos de silencio y preparémonos para celebrar con gozo esta misa del domingo. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió.
Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 discípulos cumplió la voluntad del Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron.
y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Aleluya. Queridos hermanos, como ya sabemos, la palabra de Dios siempre trata de ayudarnos, de iluminar el camino, si somos capaces de acogerla y cambiar en muchas de las cosas, es decir, que se provoque en nuestra vida la conversión, vamos por el buen camino. Y la palabra de hoy nos invita a clarificar nuestra conducta y hacerla más creíble y más auténtica. El profeta Ezequiel nos lo decía en la primera lectura, que si el pecador se convierte y reconoce su error, vivirá. Pero esta conversión ha de ser plenamente sincera, como sincera también ha de ser, según nos ha dicho San Pablo, nuestra unanimidad, no obrando por rivalidad o por ostentación, no utilizando el carrerismo en nuestras actividades y en nuestro servicio a la Iglesia. Y es en el Evangelio, finalmente, a través del ejemplo de dos conductas diferentes, el que nos enseña que ante Dios lo que cuentan son las obras y no las palabras. Este domingo, pues, es una llamada a la autenticidad de vida. Igual que el domingo pasado, la parábola del Evangelio vuelve a referirse a la viña. La viña es en el Evangelio, es el símbolo del pueblo de Dios, a la que el Señor nos envía cada día. Y Jesús, en este pasaje, alude directamente a los jefes religiosos de su tiempo que se consideraban buenos y perfectos y que menospreciaban a los pecadores y a los publicanos y los marginaban. Casi no se podía hablar con ellos. Pero una cosa es considerarse y otra cosa muy diferente es ser. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y este es el sentido de la parábola. Un hijo dijo sí, pero no fue. Y el otro dijo no, pero fue. Con lo cual queda corroborado el texto mismo del evangelista Mateo, cuando en el Sermón de la Montaña pone en boca de Jesús estas palabras. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se trata más que decir, de hacer, de cómo nos comportamos y de cómo vivimos. Y es que no seremos juzgados por las veces que nos equivocamos, sino por las veces que no quisimos o no supimos rectificar. ¿Cuántas personas habremos conocido en la vida y conocemos que hablan, que critican, que se creen honradas y que se vanaglorian de todo lo que dicen que hacen, pero luego hacen muy poco o nada? Y otras personas que protestan, que reniegan, que se enfadan, pero luego están, trabajan y luchan y se comprometen. Hay también, a raíz de la parábola de hoy, otro aspecto que me gustaría subrayar, y es que suele existir la tendencia de dividir el mundo en buenos y malos, en justos y pecadores, cuando la realidad es mucho más compleja y cada persona, como decía Ortega y Gasset, es ella y sus circunstancias que la hacen ser así. Reflexionando sobre la parábola de hoy, existe el peligro de apuntarse enseguida a los que hacen menospreciando a los que dicen, pero nadie puede gloriarse de sus aciertos despreciando a los demás. Y por eso es muy significativo que Jesús acabe la parábola con las palabras: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. El mundo real es un mundo de personas que a veces dicen y no hacen, y otras que hacen, pero no siempre son coherentes con su acción. No existen seres humanos perfectos en los que no haya incoherencias y contradicciones. Y por eso entonces lo más importante es saber rectificar, tener esa capacidad de saber rectificar. Nadie puede sentirse seguro. La fe no es un conocer teórico, sino una entrega confiada y obediente a Dios. Y lo que dignifica a las personas son sus actitudes
y su permanente renovación. Pues que a la luz de esta palabra nosotros seamos capaces de ser auténticos en nuestra conducta para poder ser testigos de Jesús y poder llevar el mensaje gozoso del Evangelio a los hombres, nuestros hermanos, a los que comparten hoy nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. El tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como hijos e hijas de Dios, presentémosle ahora al Padre nuestras plegarias por la Iglesia y por el mundo entero. Oremos cantando: Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Por la Iglesia, para que toda ella sea una llamada permanente al mundo para seguir el camino mejor. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Por los responsables de la catequesis, para que sepan presentar el mensaje cristiano de modo que sea una verdad de educación en la fe, llamada a la conversión. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Por los políticos responsables del área de la educación, por los profesionales de la enseñanza, de la educación integral de la persona, para que puedan cumplir su noble misión con dedicación plena y su trabajo de fruto, roguemos al Señor. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Por nosotros, que hemos escuchado la llamada del Señor, como los dos hijos de la parábola, para que, a pesar de la inconstancia y las indecisiones, respondamos con obras de verdad, roguemos al Señor. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Pidamos también por nuestra parroquia y por todos los que colaboran en los distintos grupos y actividades, en el equipo de liturgia, en el taller de oración, en la catequesis, en el servicio a los más necesitados, en los voluntarios diversos, en los miembros del Consejo Económico y del Consejo Pastoral. Oremos. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Y no olvidemos, hermanos, no nos olvidemos de pedir por los que sufren las consecuencias de la crisis económica que nos ha traído la pandemia, por los parados, los trabajadores en precario, los jóvenes sin empleo, los empresarios o autónomos con dificultades, por los migrantes que han venido a vivir entre nosotros y no encuentran el modo digno de vida. Oremos. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Escucha, Padre, nuestra oración y guía a nuestro mundo por los caminos de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has congregado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Víctor Manuel Lobo, José Pérez, sacerdote, Rosana Navarro y Juan Luis Pérez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para recibir la Sagrada Comunión, por favor, venid todos por el pasillo central, respetando las distancias, tal como está marcado en el piso en el suelo del pasillo. Antes de llegar a la mampara, retirad la mascarilla, siempre antes de llegar a la mampara, retirad la mascarilla. Venís con la mano derecha extendida, encima colocáis la mano izquierda, en esa mano se deposita la Sagrada Comunión, se recoge con los dedos de la mano derecha y se consume, se comen, masticándola delante del sacerdote. Se coloca la mascarilla y volvéis a vuestros lugares, no por el pasillo central, sino por los pasillos laterales. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bueno, estamos ya finalizando septiembre, comenzamos octubre y va a empezar el catecismo, a ver cómo lo podemos hacer este año, porque con motivo de la pandemia no podrá ser como hacíamos antes, todos los domingos, todos los niños juntos en el mismo lugar. Los niños de primero tendrán la catequesis los martes, 5:30 de la tarde, en la casa parroquial. Los niños de segundo el jueves. Los de tercero vendrán el domingo para que puedan después participar en la misa, lo mismo que la confirmación y los niños de poscomunión. Podéis ya empezar a inscribirlos en la casa parroquial, sabiendo ya estos detalles. Y la misa de las 11 de la mañana los domingos la empezaremos a celebrar cuando empiece el catecismo, será después de la Virgen del Pilar. Que tengáis un buen domingo. En el nombre del Señor podéis ir en paz.